Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Paradigma, como siempre llegando a través de la señal de Canal 3, Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas. Paradigmas es una coproducción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. Antes de iniciar el programa el día de hoy, de iniciarlo en extenso, hoy día estoy sin invitado, hoy día estoy solo, hoy día voy a tratar un tema que particularmente es un tema de mi especialidad. Yo soy comunicador para el desarrollo, pero comunicador también en general durante 20 años ya. Estos últimos 10 años especializándome en temas de comunicación para el desarrollo. Antes de hablar de este tema que nos convoca el día de hoy, que es comunicación y desarrollo, quiero hablarles primero de una revista que ya está en el mercado nacional, que ya salió el último número. Me estoy refiriendo a esta linda e importante revista de negocios dirigidas a pymes, a pequeñas y medianas empresas, Gana Más. Gana Más, una revista importantísima en el ámbito de los negocios a nivel nacional, ya está en todo el país y tiene temas interesantísimos en este número. Por ejemplo, el tema de fondo, el reportaje de fondo, el informe de fondo, es Emprendedoras con buen clima para los negocios, donde hace un análisis de lo que son los emprendimientos femeninos o las empresas que están regidas, gerenciadas por mujeres. Y en realidad hay muchas empresas en el país que son dirigidas por las mujeres que demuestran pues en este campo empresarial también una valía enorme realmente, haciendo que nuestro país siga desarrollando. Otros temas interesantes, ¿por qué un marketplace? Por ejemplo, un lugar de mercados, ¿por qué cómo evitar ser víctima de fraude? Páginas web para emprendedores, información para pymes, lo que significa todo el tema del financiamiento, el crédito, una serie de tips respecto a algunas aplicaciones para los smartphones, por ejemplo, que pueden ser usadas, pero para hacer los viajes y la vida en general empresarial un poquito más cómoda y más llevadera. Y una serie de información en realidad en esta linda revista en verdad de circulación nacional, Gana Más, que también ya está en los kioscos del Callejón de Huaylas en este su último número. Bien hecha esta presentación de esta importante revista empresarial, voy a presentar el día de hoy un tema, que es un tema, les había comentado iniciando el programa, que es un tema que a mí particularmente me resulta importante, interesante, me resulta especial porque es un tema de mi propia carrera, de mi propia especialidad que quiero compartir con ustedes. Comunicación y desarrollo es el tema del día de hoy. Y para ello quiero ir manejando algunos conceptos básicos, ¿no? Algunos conceptos básicos que pudieran hacer esta diferencia entre lo que es la comunicación y cómo la comunicación puede contribuir al desarrollo. Porque en verdad la comunicación puede contribuir al desarrollo siempre y cuando sea una comunicación planificada, una comunicación sistémica, una comunicación que incorpore elementos, herramientas que puedan actuar sinérgicamente. Esto es, actuar cada herramienta apoyando a las otras. La comunicación es una facultad humana y tal vez por eso se ha considerado tan obvio o tan obvia, digamos, como disciplina como para poder especializarse. Sin embargo, la carrera, por ejemplo, de Ciencias de la Comunicación es una carrera que en nuestro país ya tiene varias décadas, aunque es una carrera relativamente reciente, pero que forma a estos profesionales en la comunicación. O sea, es importante ser profesional, ser especializado en lo que uno hace. Y la comunicación formada o especializada o que se va formando en las universidades o que después de la práctica se va perfeccionando profesionalmente, es en verdad la comunicación que se hace bien, que se lleva bien y que puede ser una comunicación muy eficaz. Las universidades, nuestra universidad, la UNASAM, por ejemplo, tiene una carrera de Ciencias de la Comunicación de la que yo fui docente durante 8 años en la especialidad de Comunicación para el Desarrollo. Y esto me permite pues compartir un poco con ustedes este tema de la comunicación para dar a entender o por lo menos para presentar, para manifestar, para explicitar lo importante que es la comunicación en todas las disciplinas, en todo el quehacer, en toda actividad humana. La comunicación se considera a veces solamente como un factor de comunicación interpersonal, por ejemplo, entre personas, pero la comunicación también tiene un componente empresarial, la comunicación tiene un componente profesional, la comunicación tiene un componente afectivo, tiene un componente intelectual, un componente cognoscitivo, tiene un componente inmediato, digamos, cuando es una comunicación que directa e inmediatamente llega a la otra persona, o mediato, por ejemplo, cuando es una comunicación que se está dando en un momento pero que no llega inmediatamente. Por ejemplo, el caso de los programas, las series de televisión, etcétera, que son grabados pero que no inmediatamente salen al aire.
Entonces, la comunicación en realidad es un mundo fascinante, es un mundo enorme, es un mundo realmente increíble, que si está bien usada, que si está bien planificada, que si está bien hecha, en verdad puede traer tremendos beneficios a las personas, a las naciones, a los pueblos en general, a las empresas, a las organizaciones. Una buena comunicación planificada, una comunicación sistémica, es una comunicación que puede contribuir muy bien al desarrollo. Hay formas, digamos, ámbitos en los cuales la comunicación puede ingresar, que en general son casi todos los ámbitos del quehacer humano. Ámbitos como la docencia, que yo hice en algún momento, digamos durante 8 años, como docente de la UNASAM, pero ámbitos, por ejemplo, como la comunicación empresarial, que se manifiesta cómo es que los ámbitos o los aspectos, de la comunicación ingresan en las esferas organizacionales o empresariales para transformarlas, para cambiarlas, para hacer mejor las relaciones entre las personas, para hacer mejor el flujo de información, para que ese flujo de información tenga una retroalimentación, para que la gente conozca qué hace, qué debiera hacer, qué hace bien, qué hace mal, qué no debiera hacer. La comunicación tiene, en las empresas, por ejemplo, tiene un abanico enorme de posibilidades. Hay posibilidades de la comunicación en los gobiernos, en los estados. Una buena comunicación permite que un gobernante, permite que un alcalde, permite que un presidente regional, permite que un presidente de la nación pueda desarrollar una relación fructífera, transparente y en general una buena relación con su pueblo. Muchos gobernantes que no saben comunicarse, que no saben hacer uso de esta capacidad comunicacional, que no saben hacer uso o de alguna forma, si ellos no pueden, no contratan asesores de comunicación, es un gobernante en realidad que si no hace esto, es un gobernante que tiene muy pocas posibilidades de tener una buena relación con su público, que en este caso es su pueblo. La comunicación entra al ámbito de los gobiernos, entra también al ámbito de la política, como la comunicación política, por ejemplo, ¿no? En esta época, por ejemplo, de candidaturas, en esta época previa de elecciones, en esta época en la cual ya se van perfilando posibles candidatos a los sillones locales, a los gobiernos regionales, nacionales, etcétera, la comunicación política es fundamental para lograr una eficiencia, para lograr comunicar, para lograr proyectar la imagen que se quiere ante los ciudadanos. La comunicación se emplea también en las organizaciones y se emplea también para el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, en ONGs la comunicación se emplea bien cuando la comunicación ayuda, por ejemplo, a que la ingeniería haga mejor las cosas en el campo. Comunica, prepara el terreno emocionalmente, da a conocer, informa, pero también socializa las actividades, también motiva, también sensibiliza, también hace que las personas estén dispuestas a ese cambio, estén dispuestas a que ese proyecto se lleve a cabo. La comunicación en las organizaciones es una comunicación que puede ser muy eficiente y puede ser muy eficaz a las organizaciones. La comunicación está también, por supuesto, en la esfera comercial. Esto es en la publicidad, presente también en el marketing y presente, por supuesto, en las relaciones públicas. Esta es una comunicación que busca básicamente vender imagen, busca vender productos, busca que se incrementen las ventas de los productos, que se hagan más masivas, busca introducir un nuevo producto, busca generar espacios para que ese producto sea bien recibido y busca de alguna manera inclinar la opción de compra a favor de determinada empresa o determinado producto. En este ámbito está la comunicación como publicidad y las relaciones públicas. Y hay una comunicación importantísima también que nosotros hacemos, por ejemplo, acá en Cable Andino y hacemos en general en el día a día, que es la prensa, por supuesto, el periodismo, que es la comunicación de la información noticiosa, de la información del día a día, del análisis de los hechos, del análisis de lo que pasa todos los días, que se comunica, que se informa, que se socializa. Como ven, amigos, la comunicación tiene un abanico enorme de posibilidades en las cuales puede intervenir y por las cuales puede lograr el desarrollo de las personas, de los pueblos, de las organizaciones, de las empresas, en fin. Vamos a ir a nuestro siguiente bloque y ahí vamos a empezar un poquito a dilucidar, empezar un poquito a separar, a diferenciar lo que es cada una de estas áreas de la comunicación.
El tema que nos convoca el día de hoy es comunicación y desarrollo. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre comunicación y desarrollo desde mi propia experiencia, desde mi perspectiva profesional y el conocimiento que puedo honestamente compartir con ustedes en este programa en el que hoy día estoy solo y estaré expresando, manifestando, explicitando la importancia que tiene la comunicación para el desarrollo en general de todas las personas, pueblos, organizaciones, empresas. Hay un punto fundamental que tenemos que entender cuando hablamos de comunicación. Es que la comunicación, a veces la gente se pregunta y dice, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas dicen, no, lo que pasa es que no se comunican, falta comunicación. Sucede con las empresas, sucede con las personas, sucede con los amigos, sucede padre-hijo, madre-hija, sucede entre esposos, sucede entre colegas de trabajo, y mucha gente culpa a la comunicación de estas fallas. Pero la comunicación como tal, en general, no es la culpable. La mala comunicación, digamos, o la comunicación mal entendida puede ser el problema en general que ocasiona toda esta serie de circunstancias. Porque la comunicación muchas veces se ve solamente como información. Y la comunicación no es transmisión de información. Atentos a esto, la comunicación no es únicamente transmisión de información. La comunicación básicamente es relación. La comunicación básicamente es interacción, porque parte del concepto o parte del término comunicar, o sea, hacer común algo, hacer que algo que forma parte de una persona, de una circunstancia, forma parte de un ámbito, de un ambiente, de un contexto, se haga común. Eso es comunicar. Lo otro es informar, porque informar es desde una perspectiva decirle, bueno, yo te digo esto y te informo esto. Pero comunicar es informar y a la vez retroalimentarse con esa información para poder tratar de entender lo que la otra persona o cómo la otra persona percibió el mensaje, las intenciones que nosotros tuvimos. Ahora, esto depende y está muy ligado, tremendamente ligado con las percepciones, la manera como se ve el mundo. Por eso es tan importante para un comunicador conocer sobre percepciones, conocer sobre modos de pensar de la gente, conocer sobre formas de pensar. Por eso, si el comunicador conoce de psicología, conoce de psicoterapia, conoce de ámbitos sociales, sociológicos, antropológicos, en verdad es o puede llegar a ser un excelente comunicador. Porque lo que decimos puede ser interpretado de unas personas de una manera y por otras personas de otra manera, y esto depende de las percepciones de cada persona. Porque cada persona viene con un bagaje de experiencias, con un bagaje de conocimientos, con un bagaje de emociones incluso, que hacen que el término, que puede ser un término neutro, no sé, empresa por ejemplo, se interprete de una manera diferente por una persona y por otra persona. Una persona puede, cuando uno está hablando de empresas, puede estar pensando que se refiere a las grandes empresas, a las transnacionales con sus modelos y con sus sistemas de gestión. Y otra puede pensar que más bien empresas son aquellos pequeños emprendimientos o son, digamos, aquellas organizaciones formadas básicamente por emprendedores. Miren cómo puede haber dos perspectivas diferentes de un solo término. Y mucho más cuando se refieren a palabras mucho más complejas. Palabras que tienen que ver con valores, por ejemplo. Honestidad. Si uno dice, la honestidad es un valor que debe ser fundamental en la vida de una persona, habrá personas que entiendan la honestidad de una manera y la honestidad de otra manera. Habrá personas que tengan un gran rango de entender la honestidad con muchos matices, pero habrá personas que digan, no, la honestidad es esto y solamente esto y esto no puede ser, porque puede ser que el concepto sea un poco más estrecho y un poco más concreto y más conciso y de alguna forma radicalmente mucho más honesto que otras que pueden decir, no, soy honesto, pero depende de las circunstancias. Tiene que ver con la manera como se ve el mundo. Las percepciones tiñen de sentido, tiñen de significado, construyen
digamos, el significado de aquello que se dice. Por eso en la comunicación es tan importante entender las percepciones de otros. Por eso se hacen estudios de mercado, por eso se hacen estudios de consumidor, por eso se hacen estudios sobre las percepciones, para entender cómo esas personas, cómo aquellas personas que nos escuchan, aquellas personas con las que nos comunicamos, perciben, entienden, comprenden e interiorizan lo que estamos diciendo. No todos lo hacen igual. Algunos incluso pueden tener un filtro. No pueden decir, no, basta con que tú aparezcas al frente de esas personas y generes, no sé, para algunos mucha simpatía y para otros antipatía, para que la comunicación tuya sea diferente, ¿ya? Porque puede ser que si eres, no sé, si de repente alguna persona tiene antipatía, va a tener reservas y filtros que van a impedir que lo que tú dices llegue en la manera que debiera ser. Y más bien las personas a las cuales les resultas tú simpático, van a estar amplias y abiertas a que tu comunicación ingrese hacia ellos. Pero esto no depende de tu comunicación. Bueno, depende en parte de tu comunicación, pero depende fundamentalmente de la percepción del otro. La manera como el otro te entiende y cómo construye su significado y construye su sentido en base a lo que tú le dices, en base a lo que tú le comunicas. Y ahí justamente está el tema, ahí justamente está el punto crucial de la verdadera comunicación, de la comunicación eficaz. Si asumimos que la comunicación depende de la percepción, si asumimos que la comunicación depende de lo que el otro entiende sobre lo que yo digo, entonces vemos que es fundamental el conocimiento del otro. Es fundamental saber qué se dice, en qué contexto se dice, cómo se habla, de qué manera se construye el discurso. No es igual hablar para una comunidad, hablando por ejemplo en comunicación para el desarrollo, que es una de las áreas cruciales de la comunicación. No es igual hablar en una comunidad, por ejemplo, campesina, de 2.000 habitantes, que hablar en una capital de provincia. Porque es diferente. Porque la persona de una comunidad tiene posiblemente menor acceso a una información mayor. Posiblemente tenga menor acceso a medios de comunicación que contextualicen su conocimiento del tema que tú le vas a hablar. Es diferente hablar en un gran público, por ejemplo, en un gran terreno, un público académico, porque puedes usar términos un poco más rebuscados y la gente te va a entender. Por eso es tan importante conocer al otro cuando se hace comunicación. Es tan importante saber cómo hacer verdadera comunicación, comunicación eficaz, pero poniéndose en la perspectiva, en las percepciones, tratando de entender, de buscar entender la mirada del otro. Solo de esa manera uno va a poder lograr una interacción. Por eso es pues que fracasan tantas cosas. Por eso es que a veces los socios no se comprenden, porque tienen diferentes, por ejemplo, miradas o diferentes perspectivas del futuro de la empresa. No se logró construir una visión compartida, no se comunicó eficazmente lo que debiera ser este horizonte común en el cual debería haber una empresa, por ejemplo, o ir una empresa conformada por socios, y de repente cada uno tiene una idea diferente de lo que debiera ser la empresa de acá a 5 o 8 años. Y ahí surgen los conflictos. En una relación de pareja que no se comunican bien, cuando no se conocen bien los esposos, o cuando solamente se hablan pero no se escuchan mutuamente, va a haber problemas. Porque el esposo no va a tratar de ponerse en el lugar de la esposa, con todas las limitaciones, con todas las dificultades que puede tener la esposa en ese momento, y la esposa, si no se pone en el lugar del esposo, tampoco lo va a lograr. Entonces cada cual hablará desde su propia perspectiva, desde su propia posición, y nunca llegarán a un acuerdo, nunca llegarán a entenderse, nunca llegarán a comprenderse, nunca llegarán a formar, a tener un sentido común de las cosas. Que las cosas fracasan en muchos casos porque hay una mala comunicación, cierto, totalmente verdad. Fracasan en muchas situaciones, en muchas circunstancias, pero porque la comunicación a lo largo de la historia, a lo largo del ejercicio comunicacional de los profesionales, de los no profesionales, de las personas en general, ha sido vista como algo superficial, digamos. Pocas personas contratan comunicadores, por ejemplo. Bueno, acá en la zona recién está ingresando con fuerza la comunicación como un área especializada de gestión para empresas, organizaciones, comunidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recién está ingresando con fuerza, porque hasta algún momento se pensaba que la comunicación era, no sé, informar.
Una oficina de imagen y comunicaciones era la oficina que informaba lo que hacía el alcalde y lo que hacía el presidente regional, sin darse cuenta que eso no es suficiente, que eso es solamente un 10 o un 8% de lo que es la verdadera comunicación profesional. Gracias a Dios que se está incorporando poco a poco un quehacer mucho más profesional de las comunicaciones en nuestra zona. Será porque la obviedad de la comunicación, de pensar que todo el mundo puede comunicarse, ha hecho pues que se piense que la comunicación es natural y como tal cualidad natural puede ser espontáneamente realizada. Pero cuando queremos una comunicación eficaz, cuando queremos cambiar cosas, cuando queremos modificar actitudes, tenemos que planificar, tenemos que pensar, tenemos que diseñar, tenemos que proyectar. De este tema vamos a hablar en nuestro siguiente bloque comercial, al cual vamos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas hablando sobre comunicación y desarrollo. Habíamos visto el tema, habíamos dejado pendiente el tema de cómo hacer la comunicación eficaz. Y en verdad hay determinados principios, determinadas capacidades, determinadas formas, determinados protocolos para hacer una comunicación eficaz. Y una de las primeras, por supuesto, es justamente lo que he mencionado, el término que he dicho, protocolos. Los protocolos son sistemas, son formas de hacer las cosas que debieran ser uniformizadas o uniformes para lograr una comunicación eficaz. El tiempo que trabajé en Llorente y Cuenca, que es la empresa de comunicaciones empresariales más grande de América Latina, que fue una experiencia para mí maravillosa, en verdad, aprendí algo que fue crucial, que las cosas no tienen que ser complicadas para ser eficaces. En Llorente y Cuenca manejábamos una serie de protocolos, documentos sencillos, pero donde nos indicaban cómo teníamos que hacer las cosas paso a paso. Paso a paso. Cuando yo trabajé en Llorente y Cuenca, esto fue en el año 2000, 1999 aproximadamente, hace ya 14 años, 13, 14 años, Llorente y Cuenca era una empresa pequeña. Bueno, tenía clientes importantes, yo manejé la cuenta de Graña Montero Digital, pero habían cuentas como Compaq, Microsoft, Procter & Gamble, etc. Pero Llorente y Cuenca todavía era una empresa pequeña comparada a lo que es hoy día. Una de las grandes virtudes que ha tenido, que tiene hasta ahora Llorente y Cuenca como un ícono, como un referente fundamental para la comunicación profesional, es justamente el manejo de sistemas, el manejo de estándares, el manejo de protocolos. Si nosotros no manejamos protocolos, si no manejamos documentos, si no manejamos claves, si cada documento no está clasificado, categorizado para que no se confunda con otro documento, si no manejamos instrumentos de gestión, no haremos una comunicación profesional. Es tan sencillo, por ejemplo, hacer un guión en televisión o en radio, una estructura. Eso es un protocolo, por ejemplo. Es necesario, es fundamental hacer estos protocolos para llevar un orden, llevar un horizonte, llevar un rumbo. En comunicación empresarial lo mismo. Hacer un tema de mensajes básicos, por ejemplo. Hacer mensajes básicos es construir los mensajes fundamentales de una empresa. El discurso fundamental, pero hecho en unos mensajes, o sea, en sentidos básicos de lo que debiera decirse a través de múltiples documentos. Si uno no construye los mensajes básicos inicialmente, para una empresa no puede hacer nada más. Porque los mensajes básicos son la base, justamente son mensajes básicos, son la base de toda la comunicación futura de la empresa. Nos enseñaron a nosotros en Llorente y Cuenca, los que empezábamos allí, cuando Llorente y Cuenca todavía era una empresa pequeña, a pesar de que tenía muchas cuentas importantes, que era necesario primero, protocolizadamente, hacer estos mensajes básicos. O sea, trabajar con protocolos es fundamental, y ustedes habrán escuchado de este tema, los protocolos, sistemas, documentos de gestión, posiblemente en otras charlas o en alguna otra charla empresarial que se dan sobre esos temas. Los protocolos, el manejo de protocolos nos conduce a otro tema, que es el manejo de sistemas, el manejo ordenado, organizado de la información. La información dentro y la información fuera, que va a ir fuera de la empresa. Porque no es suficiente que la información que va hacia afuera de la empresa esté bien hecha. Tiene que estar bien redactada, tiene que tener un horizonte, tiene que tener un objetivo,
tiene que saberse para qué se hace ese documento. En comunicaciones profesionales, el documento, cada documento que se hace, cada párrafo que se escribe, tiene que tener un sentido y tiene que tener un objetivo. No podemos desperdiciar comunicación. Hay un principio en comunicación: mientras menos, mejor. Mientras se consigue la mayor eficacia con la menor cantidad de palabras, mucho mejor. Siempre y cuando, obviamente, se consiga la eficacia. Porque la eficacia a veces también llega con la repetición del discurso. Pero el discurso tiene que ser concreto, conciso, directo. Sin ambajes, sin cosas que puedan confundir a la persona que escucha o que lee ese discurso. Por eso es tan importante que los documentos empresariales, por ejemplo, en una empresa, se manejen de esta manera. Se manejen como sistemas. Cuando se hagan las cartas, que las cartas sean uniformes. Cuando se hacen los memos, cuando se envían los faxes, todo tiene que ir con un logo, tiene que ir con un membrete, tiene que ir con un pie de página que explique el mensaje básico de la organización. En comunicación, tanto la forma como el fondo es importante. El fondo es lo que se dice, lo que se manifiesta, lo que se explicita, o sea, lo que se hace explícito, manifestado. Pero la forma también es importante. ¿Qué sucede si vemos un documento que dice muchas cosas pero está mal presentado? O está presentado en un papel arrugado o sucio, o el logo es un logo mal impreso. He visto, con vergüenza ajena, varias empresas y organizaciones grandes que conglomeran empresarios, que conglomeran otras organizaciones, que por Dios hacen unos documentos que dan pena, porque piensan que solamente la forma es importante, y la forma, y el papel, y el formato en el que se imprime, y los colores que se usan, y la diagramación y el diseño que se usa para eso también es importante. Es importante en un documento, es importante en una revista, es importante en un periódico, es importante en el formato de un programa de televisión. Por eso cada programa de televisión tiene un determinado formato, determinada forma que debe seguirse, determinados tiempos. No solo es importante lo que se dice, es además la forma, el formato, el receptáculo, la esfera, el ámbito en el cual esa comunicación va. Sea un correo electrónico, por ejemplo, un correo empresarial, el mail, una página web. Hay cientos de cosas que una buena comunicación puede hacer siempre y cuando sea planificada, sistémica, tenga un horizonte, tenga un objetivo. Por eso toda comunicación profesional debe estar ligada o guiada de alguna manera hacia un objetivo. Tiene que tener una ruta, tiene que tener un horizonte, tiene que tener, digamos, un lugar a donde llegar. Tiene que decirse, yo hago esta carta porque quiero tal cosa. Quiero informar y además, no sé, sensibilizar, además convocar, además preocupar, además comprometer. Entonces es importante ambas cosas, el fondo y la forma. Y eso me conduce a otro punto. La comunicación eficaz siempre es pensamiento y es corazón. La comunicación eficaz, para ser eficaz, no es únicamente el texto, no es únicamente el discurso bien construido, frío, no es únicamente esa multitud de palabras que se construyen, pero sin ningún sentimiento, no. La comunicación eficaz siempre tiene una parte de emocional necesariamente y una parte de intelectual, una parte cognitiva, una parte de información directa, una parte de información escrita. Por eso en la comunicación eficaz es importante, por ejemplo, en la palabra, la entonación, los gestos, la forma como se dicen las cosas, no solamente el mensaje. A veces uno cuando hace entrenamiento de portavoces, por ejemplo, que es entrenar a los voceros o entrenar a aquellas personas que van a dar la cara ante la prensa, digamos, dando las comunicaciones empresariales o informando, uno cuando entrena portavoces tiene que entrenarlos haciéndoles caer o supervisándolos, monitoreándolos, siempre desde esta perspectiva, desde que no solamente es importante lo que dice, sino cómo lo dice, cuánto de lo que dicen compromete, cuántas emociones se involucran en su discurso, cómo es su entonación de voz, cuáles son sus gestos. Porque si la persona está comunicando de repente a la prensa, por ejemplo una transnacional minera, y está así, tirada hacia atrás, eso dice mucho, eso dice que está protegiéndose. Pero en cambio si está en una postura más bien abierta, amplia, conciliadora, eso se siente, se nota.
Eso es entrenamiento de portavoces en la comunicación empresarial. La comunicación tiene determinados factores, tiene determinadas características que hacen que cuando es una disciplina profesional, cuando es una disciplina que se profesionaliza en el camino, que se estudia, que se practica, puede hacer y puede crear cosas maravillosas. Porque la comunicación construye mundos, la comunicación crea realidades. Muchas de las cosas que vemos en televisión son parte verdad y parte no son verdad, pero mucha gente la cree porque está en televisión. Las noticias son construidas, muchas de ellas. La noticia, por ejemplo, las redes internacionales, las cadenas internacionales de noticias construyen información y la gente las cree, porque la comunicación construye realidades también. Pero ese tema vamos a ir conversando luego de una breve pausa comercial a la cual vamos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, hoy día conversando en solitario con ustedes sobre este tema de comunicación y desarrollo y compartiendo mi experiencia, mi modesta experiencia de casi 20 años en esta área de accionar que me apasiona y en realidad me ha traído muchas satisfacciones personales, profesionales y en general en diversos ámbitos del quehacer. La comunicación, para ser eficaz, hemos dicho que tiene que ser planificada, tiene que ser sistémica, o sea, formar parte de un sistema. No es hacer buena comunicación, no significa hacer una carta, hacer un spot, hacer un afiche, hacer un evento comunitario, hacer una feria en la calle o hacer teatro callejero, que son otras herramientas y otros ámbitos también comunicacionales que también se usan mucho en la comunicación alternativa, por ejemplo. No solamente es hacer esto, pero que en conjunto se vea como un sistema, que cada una de las cosas que hacemos tenga un sentido, tenga un horizonte, forme parte de algo mayor, que es el objetivo del proyecto comunicacional, que es el objetivo de la comunicación en sí misma que queremos lograr. Comunicación profesional no es hacer un afiche, comunicación profesional no es hacer un spot de televisión, comunicación profesional es hacer un plan de comunicación, es un proyecto comunicacional que involucre un spot, que involucre un afiche, que involucre una presentación pública, que involucre una conferencia de prensa, que involucre una feria, puede ser una rueda informativa, un desayuno de negocios, un desayuno empresarial, un desayuno para información periodística, que involucre el uso de espacios alternativos como las redes sociales, el Facebook, Twitter, los blogs, el Internet, el mail, los newsletters, los correos electrónicos, en fin. Pero hacer comunicación profesional es hacer comunicación desde un punto de vista sistémico, amplio, global, integrado. Porque hacer comunicaciones integradas es fundamental para que la comunicación sea eficaz. Mucha gente, muchas empresas, muchos clientes se preguntan, por ejemplo, y dicen por qué, o se han preguntado, o me consultan a veces diciendo por qué la comunicación que he hecho antes no ha resultado. Y una de las cosas que cuando uno hace una auditoría de comunicación se da cuenta es que la comunicación no ha sido planificada no es sinérgica, quiere decir que las herramientas de comunicación no se apoyan mutuamente y tampoco es sistémica. O sea, no se ve como un conjunto, como un sistema, sino se ve como una serie de actividades aisladas. Pero la comunicación profesional necesariamente tiene que ser sistémica. Para ser sistémica, la comunicación, por ejemplo, en las empresas, tiene que ser interna y externa. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser comunicación hacia sus públicos externos, consumidores, sus diferentes stakeholders, como le llamamos nosotros, o grupos de interés, donantes, financistas, gobierno, consumidores, su gremio empresarial, etc. Una comunicación hacia afuera, que es una comunicación externa, que suele verse, digamos, en los ámbitos generales como las relaciones públicas. Pero las relaciones públicas profesionales no solamente es esto, es además también la comunicación interna. ¿Cómo fluye la comunicación dentro de una organización? ¿Cómo fluye la comunicación entre colegas de una empresa? ¿Cómo fluye la comunicación entre jefe y empleado, entre empleador y subordinado?
¿Cómo fluye? ¿Cómo fluye la comunicación formal, por ejemplo, que es la comunicación escrita, la comunicación a través de reuniones, la comunicación pactada, consensuada, y cómo fluye la comunicación informal? La comunicación informal, que es la comunicación del día a día, cuando los colegas, cuando los trabajadores están hablando mientras están trabajando, el chisme incluso, que es parte de la comunicación informal. Todo eso en comunicaciones profesionales tiene que estar monitoreada, tiene que estar bien vista, tiene que entenderse, porque si no, no se logra la eficacia que debieran tener las comunicaciones profesionales. La comunicación eficaz debe contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Cuando alguien contrata a un consultor en comunicación o a una empresa de comunicaciones, la empresa de comunicaciones debe comprometerse a que hacer comunicación no sea solamente informar, sino comprometerse a que el objetivo por el cual fue contratado, no sé, digamos, promover la imagen o tratar, o digamos, apuntar a un ligero incremento de ventas. Digo ligero porque las ventas tienen otras consideraciones además de la propia comunicación, o apuntar a un incremento de ventas, debiera ser claro que para eso se está allí. Eso es comunicación basada en el marketing, por ejemplo. Pero la comunicación tiene que servir a un objetivo mayor. Tiene que servir al marketing, tiene que servir a la publicidad, o tiene que servir en general a los objetivos organizacionales. Comunicación de crisis, por ejemplo. Una transnacional que de repente tiene un derrame, una transnacional minera de petróleo que tiene un derrame, que ocasiona enfermedades, que ocasiona problemas con la comunidad, necesita una gestión de crisis. En ese momento no le va a interesar vender o no vender, porque posiblemente no le interese en sí, digamos, porque ya tiene mercados fijos y mercados estables que compran sus productos. Pero posiblemente la comunicación que ellos quieran sea una comunicación de imagen, y en este caso específico, de una gestión de crisis. Y una gestión de crisis necesita, por ejemplo, como en algunos alcances, que la comunicación sea inmediata y sea directa, que sea transparente y que asuma compromisos. Cuando no se hace comunicación de esta manera, en crisis, la empresa empieza a perder el favor de la comunidad, o su imagen empieza a decaer, o empieza a generar sencillamente conflictos con la comunidad. Algunas transnacionales que están asentadas en nuestra zona cometieron este error cuando llegaron acá a la ciudad, acá al Callejón de Huaylas. Llegaron como vaqueros, llegaron como cowboys, hicieron lo que les diera la gana, manejaban sus camionetas como querían en las calles, se creían los dueños de Huaraz y los dueños del Callejón de Huaylas. Y eso hasta ahora a estas empresas transnacionales les ha traído una serie de problemas. Miren, si estas empresas hubieran pensado más bien en generar un clima de opinión favorable, un clima que hiciera que se esperara con expectativa la inversión en minería, por ejemplo. Que sea esperado, no, la minería, la gente pensaría, no, la minería nos va a dar empleo, la minería va a capacitar a la gente, la minería va a lograr tener más recursos. Pero no hicieron esto. Y hasta ahora tienen problemas, y en muchos casos problemas graves, con las comunidades donde se asientan. Porque no generaron climas de opinión, y este es otro punto, por ejemplo, que se hace en comunicación profesional. La generación de climas de opinión. ¿Cómo hacer que la opinión pública no sea favorable? ¿Cómo hacer que la opinión pública se incline hacia aceptar nuestro discurso, aceptar nuestro punto de vista? Eso es hacer comunicación profesional. No es suficiente, aunque es necesario una entrevista en un medio de comunicación, claro que es importante, pero no es suficiente. Hay muchas otras maneras también de que la opinión pública tenga un concepto importante respecto a nosotros. Hay varias cosas que hemos visto de la comunicación, pero una de las cosas centrales es que la comunicación crea vínculos, crea relaciones, fortalece alianzas. Si la comunicación no es vista como un factor de cambio, la comunicación no puede generar estos cambios y se limita solamente a información. Y la información fría no genera cambios. Solamente informa, comunica entre comillas, y da una versión. Cuando hay comunicación verdadera, interacción, relación, alianzas, se puede hacer que las personas, se puede hacer que los pueblos, se puede hacer que en general todos los ámbitos puedan reaccionar favorablemente al discurso que tiene una empresa, al discurso que tiene una organización, al discurso que tiene una compañía. ¿Por qué? Porque la comunicación sirve para construir alianzas, sirve para concretar relaciones, sirve para juntar, unir a las personas. La comunicación profesional, ojo, estamos hablando el día de hoy aquí en Paradigmas, en el tema de comunicación y desarrollo. Es pues posible. Es posible y gracias a Dios, menos mal,
que se están abriendo espacios para comunicadores profesionales y están entrando a funcionar al mercado empresas especializadas en comunicación con años de experiencia, trabajando para hacer de las comunicaciones mejores, de las comunicaciones más planificadas, más sistémicas, más sistemáticas. Si nosotros sabemos aprovechar bien la comunicación, podemos construir realidades, podemos construir sentidos, construir significados. Miren cómo la comunicación en este punto adquiere una dimensión superior. Ya no es solamente informar, no, es construir realidades, construir significados, construir sentidos. Cuando uno comunica eficazmente, el sentido puede ser positivo en una relación totalmente positiva y armónica con una organización, con un gobierno, con una empresa, o puede ser más bien una situación de discordia, de enfrentamiento y de enemistad. Miren cómo la comunicación puede construir todo esto para beneficio de muchas personas, organizaciones y pueblos. Vamos a ir conversando sobre comunicación y desarrollo, amigos, pero vamos primero a una pausa comercial, luego de lo cual continuaremos hablando de este interesante tema. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre comunicación y desarrollo. Entramos a nuestro último bloque, ya que es un poco la síntesis, un poco las conclusiones de este tema que he querido compartir con ustedes de mi experiencia profesional en esta área que en verdad me apasiona y que, bueno, ha sido una oportunidad de poder manifestar, explicitar algunos temas de mi modesto conocimiento. Hay varios ámbitos, varios servicios que uno puede tomar de una empresa de comunicaciones profesionales, de la comunicación profesional. Una de ellas hemos hablado ya, que es, por ejemplo, la comunicación empresarial. La comunicación empresarial tiene que ver con la imagen, con las relaciones públicas, tiene que ver también, por ejemplo, con el diagnóstico de stakeholders, de grupos de interés, con lo que se llama en algunos términos para organizaciones, con el mapeo de actores. Tiene que ver con darnos cuenta con quiénes nos relacionamos y de qué manera nos relacionamos con estas personas. ¿Cómo es nuestra comunicación? La comunicación tiene que ver con la gestión de la cultura y el clima organizacional. Esto es de la comunicación interna, cómo nos comunicamos internamente. La comunicación profesional también actúa en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, que es cómo la empresa se relaciona con su ámbito inmediato, con su comunidad inmediata. Cómo es que hace proyectos para que su comunidad esté contenta con ella y cómo comunica eficazmente los resultados o los beneficios de estos proyectos. También se dirige a cómo es la preparación de portavoces, cómo hacer que los directivos de una empresa tengan buenas capacidades empresariales, cómo dirigirse a la prensa, cómo hacer eventos de negocios, conferencias de prensa, desayunos con periodistas, eventos de inducción, presentación de productos, en fin. Son muchos ámbitos en los cuales las empresas pueden verse beneficiadas a través de la gestión eficaz de sus comunicaciones y, por supuesto, también en lo que es la redacción y la confección y la producción de los documentos empresariales. La comunicación eficaz, la comunicación profesional también está presente, por ejemplo, en la gestión de la opinión pública, que es un área donde también se especializa o puede actuar la comunicación profesional. La gestión de la opinión pública quiere decir la generación de climas de opinión, la generación de actitudes favorables en el consumidor, en los públicos, en la población, respecto a la empresa, respecto al producto que estamos ofertando, que estamos dando, o a la empresa que somos. Generar un clima de opinión favorable es ya dar una excelente ventaja para las ventas, una excelente ventaja para la imagen, una excelente ventaja para que los portavoces en este clima de opinión favorable puedan dirigirse eficazmente a sus audiencias, a sus consumidores, a sus socios, a sus aliados. La comunicación para el desarrollo es otra área importante que se aplica básicamente a las organizaciones sociales y que tiene que ver con cómo la comunicación se inserta en proyectos de desarrollo. En programas sociales, por ejemplo, no sé, Caliwarma, en Pronamach, en Prona, bueno, lo que fue Prona, ahora Caliwarma, en proyectos sociales del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, etcétera. Cómo hacer que la población participe en los proyectos, se empodere, cómo hacer que la población se comprometa con los proyectos, cómo hacer
mejor información, mejor comunicación con la población, es la comunicación para el desarrollo. Por supuesto, el más media, o sea, lo que es la comunicación mediática, como la que estamos haciendo ahora, televisión, radio, prensa, revistas, es otra área de la comunicación profesional. La comunicación gráfica es otra área también de la comunicación profesional, el diseño gráfico, la creación de la imagen institucional, la imagen corporativa, las páginas web, el merchandising, el marketing electrónico, etc. Y un área fundamental, también esencial, una última área que recién está tomando fuerza, es la gestión de la comunicación cultural, cómo la comunicación puede aportar al desarrollo de la cultura. Amigos, hemos visto en el programa el día de hoy, en que he tenido la suerte de dirigirme a ustedes directamente, en solitario, desde mi experiencia como como gerente de proyectos y comunicaciones de Quinta Patas y como conductor de Paradigmas de este programa que tengo la suerte de conducir aquí en Cable Andino. He querido brindarles un poco de mi experiencia en los temas de comunicación para tratar y para poner un granito de arena en hacer comunicaciones profesionales en nuestra zona que están empezando a hacerse. Acá en Cable Andino se están fortaleciendo los temas profesionales para hacer comunicación cada vez más profesional. Y en otros ámbitos también, y como dije en un primer momento, también hay empresas que están haciendo comunicación profesional. Quinta Patas, mi empresa, por ejemplo, trabaja en todas estas áreas y estamos fortaleciendo, estamos buscando impulsar la comunicación profesional en la zona del Callejón de Huaylas. Amigos, quiero agradecer por su gentil de la audiencia y, por supuesto, agradecer al equipo de producción que me acompaña todas las semanas y recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Desde mi posición en este momento como conductor y director de Paradigmas de Cable Andino, este programa cuya casa matriz es Cable Andino, así como gerente de proyectos y de comunicaciones de Quinta Patas, quiero agradecer su amable teleaudiencia el día de hoy. Nos veremos, como siempre, en una siguiente oportunidad con otro tema interesante, como suelen ser los temas de Paradigmas. Hasta entonces, amigos, muchas gracias por su sintonía.